Hola, ¿qué tal? El próximo día 25 habrá luna llena, la primera luna llena de este año 2024, y no es una luna cualquiera, no es una lunación cualquiera, me refiero no solo porque sea la primera del año, sino porque se produce con la luna en Leo en oposición a la conjunción Sol-Plutón ya en Acuario, y además con una configuración de una media cruz con Júpiter focal, que ahora veremos, os enseño este gráfico. Pero lo interesante es que estamos en unas fechas muy especiales. Dentro de toda esa movida que hay de Plutón tan histórica este año 2024, que definitivamente saldrá de Capricornio para entrar en Acuario, bueno, pues justo este fin de semana es histórico, porque hoy, sábado, se produce la última conjunción Sol-Plutón en Capricornio, después de muchísimos años, ya no habrá más hasta dentro de 2 siglos y medio en este signo. Y después de esa conjunción, pero en el límite prácticamente con Acuario, a continuación el Sol saldrá de Capricornio para entrar en Acuario. Y mañana domingo será Plutón el que salga de Capricornio para entrar en Acuario siguiendo los pasos del Sol. De manera que cuando lleguemos a esa luna llena, el día 25, el Sol y Plutón estarán en conjunción en los primeros grados de Acuario, formando esa oposición a la Luna en los primeros grados de Leo. Bueno, esto es muy interesante porque marca unos días, esta segunda mitad del mes de enero, bastante especiales si queremos ser observadores de cómo nos puede funcionar ese cambio tan histórico de Plutón pasando de Capricornio a Acuario, sobre todo aquellos que estáis preocupados por cómo me influirá, qué me va a pasar por mi signo, me va a pasar por mi ascendente, por no sé qué. Bueno, yo he interpretado miles y miles de cartas astrales y he visto de todo con tránsitos de Plutón. Es cierto que un tránsito de Plutón puede marcar cambios radicales en la vida en todos los sentidos, en todos los órdenes y de grandes magnitudes. Pero lo que tengo claro es una cosa, que cuanto más te acobardes, cuanto menos uso hagas o menos desarrolles tus poderes, menos uso hagas de ellos o menos los trabajes, entonces peor es la cosa. Plutón lo que te pide es trabajar en tu poder personal, adquirir herramientas para tu crecimiento, y hay que entender que al final los obstáculos, las pruebas que nos puede poner Plutón en la vida, pueden llevarnos a descubrir tesoros cuando trabajamos y nos empeñamos en superarnos o nos empeñamos en vencer esos obstáculos. Me habéis preguntado muchas cosas sobre el destino estos días, ¿no? Si pasa... Bueno, yo creo que tenemos una gran parte en nuestra vida que es destino, evidentemente, y eso nos lo demuestran muy claramente los tránsitos astrológicos, pero no podemos saber hasta qué punto el destino nos determina. Y ahí la astrología sí que es una herramienta que nos sirve para estos conocimientos, aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Y cuando tenemos un tránsito de Plutón, pues por ejemplo, si uno es Acuario y le llega ese tránsito de Plutón, Plutón pasa por Acuario, pues no hay que temerle, sino dotarse de herramientas con las que trabajar a Plutón a su favor. Plutón, que representa el ave fénix, esa muerte simbólica para la posterior regeneración. Bueno, pues vamos a trabajar en eso. ¿Qué es aquello de mí que ya no sirve? ¿Qué es aquello de mí que ya no tiene sentido? ¿Qué es en aquello en lo que me puedo regenerar? Y sobre todo, ser muy honestos con nosotros mismos, mirarnos al espejo, mirarnos al ombligo, hacer ejercicios de introspección, de meditación y estudiarnos a fondo para ver dónde están nuestros miedos y atacarlos. Es decir, voy a superarme, voy a trabajar en aquello que para mí es un infierno, porque Plutón rige los infiernos y nos puede llevar a los infiernos, sí, pero sobre todo cuando renunciamos a nuestros poderes y renunciamos a nuestra capacidad de regeneración, que es a lo que nos invita Plutón. Al final Plutón lo que quiere es que busquemos nuestros tesoros, busquemos nuestros poderes y los ejercitemos, los trabajemos. Y eso nunca es fácil. Eso a veces da miedos, a veces da pereza, a veces genera incertidumbres de ¿a dónde me llevará esto? Muy bien, pero es que es lo que hay, es que la vida es una prueba constante detrás de otra, ¿no? Y las pruebas de Plutón normalmente son duras,
sobre todo si no le hacemos caso, porque entonces es el planeta el que actúa y puede actuar de una manera que a lo mejor no es la que nos gusta. De manera que si queremos trabajar a Plutón, es una etapa esencial esta segunda mitad de enero, para hacer una introspección, para hacer un balance de cuáles son aquellas cosas que me dan miedo, cuáles son aquellas cosas en las que debo redefinir mi yo, mi esencia, quién soy y quién quiero ser en la vida y qué quiero dejar atrás. Y tener el valor de detectarlo claramente, de no mirar hacia otro lado y empezar a trabajar en eso, poner mucho empeño, mucha pasión, porque Plutón es un planeta sumamente apasionado y haces las cosas con pasión, con profundidad, con verdadera dedicación, o no lo haces. A Plutón no le valen las medias tintas, y si tú quieres asumir un compromiso contigo de cambiar algo, de transformar algo de ti, de efectuar ese proceso de ave fénix, lo vas a tener que efectuar a fondo. Esta es una cuestión fundamental que estos días está en juego y por lo tanto debemos entenderlo. Igual que está en juego, pues en el ámbito internacional, lo que ha pasado en el foro de Davos, que acaban de clausurar, y ya hemos visto que, igual que, bueno, no se debe únicamente al paso de Plutón, pero también tiene mucho que ver este paso de Plutón. Hemos visto cómo han ido cayendo grandes organismos, grandes bancos, grandes personajes, la credibilidad en muchos de ellos. Bueno, pues ya hemos visto que el foro de Davos hace aguas por todas partes y que esa globalización, pues de alguna manera ya no tiene sentido. Estamos en un mundo mucho más multipolar, muy fragmentado, y esa globalización que pretendía el foro de Davos no tiene sentido, y sobre todo ahora pues se trata de ver cómo se encauzan los nuevos paradigmas. Por un lado, por parte de las élites, ojo, porque no se van a resistir a esto, lógicamente, y ahí están las nuevas herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial y todas estas cuestiones, para implantar los nuevos paradigmas, o para tratar de implantar los nuevos paradigmas que a ellos les interesan para tenernos manejados y controlados cada vez más. Y por otro lado, ¿qué hacemos nosotros a nivel personal con eso que intentan controlarnos, y cómo entramos o no al redil y cómo aplicamos eso en nuestras vidas? Y para eso también hay que tomar conciencia de qué está pasando, qué está ocurriendo ahí fuera. Pero además, ya lo hemos visto también, se ha vuelto a hablar otra vez en ese foro de Davos, se ha vuelto a hablar mucho de las vacunas, se ha vuelto a hablar, nos han amenazado con la enfermedad X que va a aparecer en cualquier momento. Evidentemente esto es producto de la cuadratura Júpiter-Plutón actual que hay ahí y que veis en este gráfico. Recordad que en 2020, cuando se produjo la pandemia, había conjunción Sol-Plutón. Esta es la primera cuadratura, habría conjunción Júpiter-Plutón, perdón, y esta es la primera cuadratura evolutiva de ese ciclo, y por lo tanto es normal que ahora se remuevan las aguas en ese sentido, igual que hemos vuelto a ver mascarillas en los centros de salud, etc. Bueno, es interesante que sepamos, en definitiva, que estamos en un tiempo de nuevos paradigmas en la sociedad, en la política, en la economía, en la sanidad, en la educación, absolutamente en todos los sentidos, y que no nos perdamos detalle para ver hasta qué punto, porque claro, todo este reacople social y político va a ser muy largo, y aquí van a entrar muchísimas cosas en juego y nosotros tenemos que ser conscientes, pero hay cosas en las que sí podemos operar de una manera mucho más clara, al margen de todo eso que pasa en el mundo y de hasta qué punto nos queremos involucrar. Lo que sí que nos tenemos que involucrar es en nosotros mismos, y este nuevo este cambio, estos nuevos paradigmas que vienen ahora, nosotros tenemos que estar también al corriente de lo que ocurre, porque lo que hacemos con nuestro nuevo yo, con esos poderes de regeneración, que es lo que nos pide esta conjunción Sol-Plutón, poner en marcha, activar, ¿no?
cómo me deshago de aquello, cómo me desprendo de aquello que simplemente para mí es un veneno o que no tiene el más mínimo sentido o que me está matando en algún sentido, y cómo tengo el valor de hacer esa transición, ese cambio. Yo he visto muchísimos tránsitos y miles de cartas con un Plutón fuerte, y muchas veces no hay que hacer grandes hazañas para que ese cambio se dé. Simplemente es cuestión de abordar cambios pequeños, pero que son esos cambios los que a lo mejor nos llevan a una transformación muy grande. Cambios pequeños en los hábitos, en empezar a estudiar algo o aprender algo que te va a servir como herramienta para la transformación, en proponerte hacer un cambio corporal porque tus hábitos no son buenos y entonces empiezas algún ejercicio, pero de verdad lo haces y transformas tu cuerpo y ganas en salud, en transformar tus emociones, porque hay unas emociones que te están dañando y que no estás llevando bien las relaciones personales. Por culpa de eso te haces daño a ti, haces daño a los demás, y entonces empiezas una transformación al conocer tus emociones que te lleva a una situación de bienestar, de paz interior y de mejor relación con los demás. Todo eso simplemente son ejemplos, hay muchísimos más y algunos de mucha mayor envergadura, lógicamente, pero no os penséis que un tránsito de Plutón me va a cambiar la vida radicalmente cuando me toca un punto importante de la carta astral. A veces es simplemente esa voluntad de cambio y de tener el valor, la honestidad de mirarse verdaderamente a uno mismo y emprender el camino del cambio. ¿Vale? Y buscar las herramientas para ello, claro, la gente que te pueda ayudar, porque normalmente no lo sabemos todo. En realidad somos muy ignorantes todos en casi todo, ¿no? Y sabemos un poco de algo. Entonces hay que buscar las personas que tienen esos conocimientos, o los libros, o los vídeos, o las cuestiones adecuadas que nos vayan a servir para ese proceso de cambio. Y respecto a esta luna llena, bueno, por cierto, quienes tenéis la agenda Sigue tu estrella, pues enhorabuena, os recuerdo, porque hay muchísima gente que este año se ha quedado sin ella, lo sentimos, pero al final de la agenda hay dos desplegables. Uno de ellos, os recuerdo, que es sobre todas las lunas llenas de este año y los rituales adecuados. Ojo, al decir rituales no me refiero a encender una vela y esperar que tu vida cambie por eso, ¿no? Rituales pragmáticos, rituales que tienen un sentido y que te pueden ayudar a integrar cada una de las lunas llenas de este año y también a esa transformación personal. En este caso, fundamentalmente, al ser la luna en Leo, lo que nos pide es desarrollar la creatividad, ese fuego interior, esa chispa que nos aporta vida, nos aporta ilusión, coraje, bravura, y que te lleva a ese desarrollo de la creatividad para tener una vida más expansiva y más plena. Esa creatividad se puede desarrollar pintando, cantando, bailando, saliendo de excursión, haciendo un nuevo deporte, de mil maneras, ¿no? Pero lo importante es ser creativos en el sentido de no adormecernos, no practicar siempre las mismas rutinas. Vamos a hacer algo que nos divierta y algo que nos permita crecer en nuestras habilidades. Y entonces esa luna la estaremos integrando muchísimo mejor. Y una cosa más. Pero antes de que se me olvide, si te gusta el vídeo, por favor dale like, suscríbete y compártelo con las personas a las que les guste la astrología como a ti. Yo te ayudo, tú me ayudas. Bueno, lo último que quería decir es que esta es la primera luna llena después del solsticio de invierno. Esto siempre es interesante porque representa un punto crucial para hacer balance de cómo van nuestros objetivos para el nuevo año, que normalmente los hacemos a principios de año o cuando será el solsticio de invierno para el hemisferio norte, solsticio de verano para el hemisferio sur, y este es un momento ideal, porque la luna llena siempre es un momento para poner foco. Claro, si no la encauzamos bien, ya sabemos que a la luna llena a veces altera mucho el sistema nervioso, el sistema biológico, y que eso nos lleva pues a no conciliar el sueño o a tener reacciones un tanto extrañas, a complicarnos las relaciones personales. Pero bueno, si esto lo trabajamos bien, una luna llena siempre es un momento en el que esa excitación especial la podemos llevar para dos cosas, o bien para hacer cosas especiales, que se requiera una energía distinta, o bien
para ese poner foco respecto al punto que iniciamos algo, en qué momento nos encontramos, ¿no? Pues eso, a ver la ocasión de revisar los objetivos para este año 2024, una primera ocasión con fundamento. Un abrazo y feliz luna llena.